Quiero grabar este video. Ando muy abrigado porque aquí en la mañana, aunque en un lugar normal, allá en Morelia no hace tanto frío, aquí donde estoy, por los árboles, por el lago y por todo aquí este asunto, hace mucho frío, hace muchísimo frío. Y quiero tomar un tiempo para compartir algo porque ahorita estaba acostado y me quedé dormido un rato y mientras me quedaba dormido soñé a una persona y esa persona yo la veía en TikTok y su video yo nada más vi una persona de Panamá y en ese video ella dijo algo, no me acuerdo de las primeras palabras que dijo, pero lo último que a mí se me quedó que dije tengo que grabar un video, era alguien de Panamá y dijo, y yo quiero saber cómo escuchar a Dios. Y estaba en ese sueño y dije, ahorita voy a hacer un video sobre esto porque hay alguien que necesita eso. Entonces, quiero tomar un tiempo para eso porque es algo que todos necesitamos saber, conocer y vivir. El hijo por naturaleza conoce la voz de su papá o de su mamá, de sus padres, porque desde el vientre él ha estado conectado por el cordón umbilical a su madre, alimentarse, y todos los días escucha a su papá y a su mamá. Entonces cuando el niño o niña nacen, les es fácil reconocer su voz porque llevan 9 meses o no sé, desde que se les formen los oídos, escuchando quizá 4 o 5 meses la voz de sus padres. Y después de eso, cada día lo escuchan la voz de su papá y el niño sabe escuchar y conocer su voz. Y lo natural de un hijo es conocer la voz de su padre, pero muchas veces nosotros como hijos de Dios no conocemos la voz de Dios y eso es algo que debe de preocuparnos, es algo en lo cual deberíamos o debemos de invertir nuestro tiempo y cuidar y buscar. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Y no solo escucharla, porque por ejemplo Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la conocía. ¿Cómo yo conozco, cómo yo escucho la voz de Dios? La puedo entender. Y la primera manera en la que nosotros debemos siempre tener presente es su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más confiable y más segura, como dice el apóstol Pedro. En la palabra de Dios, la misma palabra lo dice, palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos. Si yo quiero escuchar a Dios, conocerlo y que Él me hable, en su palabra está todo. Y en su palabra yo voy a recibir revelación. Yo no puedo recibir revelación o dirección de Dios de algo que yo no leí en su palabra, porque todo lo que Dios nos hable que venga de Él va a estar respaldado en su palabra. Jesús dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad y toda justicia, y les dijo, y Él les enseñará todas las cosas. ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo para enseñarnos? De aquello que nosotros vivimos, de aquello que nosotros hemos leído, de aquello que nosotros hemos comido en su palabra, que es algo que se llama la ley del depósito. Entonces, ¿de dónde va a tomar el Espíritu de Dios para hablarnos? De su palabra, en su palabra. Por eso cuando Jesús les dice, no se preocupen aquel día por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les dará que hablar. Pero ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo para darnos que hablar? De su palabra, de su palabra. Es decir, cuando nosotros tenemos impregnada su palabra por dentro, es una herramienta que Dios va a usar para hablar a nuestra vida. Por ejemplo, no sé, voy a estar pasando una situación de problema de enojo, de coraje, de ira. Pero si yo estoy alimentado de la palabra, el Espíritu Santo en ese momento va a echar mano de aquello que está dentro de mí, de ese depósito.
Y es lo que a uno le pasa, que uno está, no sé, enojado y alguna situación así, y de repente le llega un versículo de la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es Dios hablándonos. Pero ¿de dónde Dios nos está hablando? De su palabra que está siendo revelada a nosotros. Porque si, por el contrario, lo que yo estoy comiendo son chismes, lo que yo estoy comiendo son telenovelas, son series, son ese tipo de cosas, el Espíritu Santo no va a tener algo de dónde tomar para hablarme. Él me va a hablar de lo que yo comí, de lo que está en su palabra. Entre más alimentado esté yo de su palabra, es más probable que yo escuche la voz de Dios. Entonces, una de las maneras, y la más segura y la más confiable, es su palabra, es el logos, es la palabra escrita, que son cartas de Dios para nosotros. Es como aquel enamorado que escribe cartas a su enamorada. ¿Y qué hace la enamorada cuando quiere, como en los tiempos de antes? Ahorita ya no, pero en los tiempos de antes, y quería volver a recordar esas palabras, iba a las cartas y por medio de las cartas veía lo que su amado le había hablado y lo sentía presente. Y el problema de muchos de nosotros es que queremos que Dios nos hable de muchas otras maneras, que se nos revele, que venga un profeta y nos suelte una palabra, que aparezcan ángeles, que descienda fuego, y que todas esas cosas pasan. Hay revelaciones, hay visiones, hay manifestaciones muy sobrenaturales. Dios usa hombres y mujeres de Dios para darnos palabra. Pero el problema es que si nosotros no permanecemos en la palabra, eso va a quedar como una experiencia solamente, y la palabra de Dios es la que nos hace permanecer. Así que este es uno. Yo creo que después voy a grabar otros más, porque ahorita ya no me va a dar el tiempo de lo segundo. Pero lo primero, lo más fiable, lo más verídico, lo más confiable es su palabra. Escudriña, lee, cómete, devora la palabra. No importa si no la entiendes, no importa si no la comprendes. Dijo Jesús, el Espíritu Santo les recordaría. Es decir, a lo mejor hay momentos que tú no entiendes esa palabra, ve más profundo, escudriña, y a lo mejor va a haber cosas que no las vas a entender, pero en su momento el Espíritu Santo te las va a enseñar. O cuando tú necesites en una situación, el Espíritu Santo va a tomar de eso que tú ya leíste, te lo va a traer a tu mente, y eso te va a ayudar en ese momento que necesites.